El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como las serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados de todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Estamos en este Evangelio de la Misión, podríamos decir, el Evangelio de la Misión. Jesús ha elegido a 12, lo hemos visto ayer, antes de ayer. Hemos visto cómo Él los envía para anunciar el reino de los cielos. Ayer desmenuzábamos un poquito qué es esto del reino de los cielos, que no es más que el vivir de Dios, su divinidad, su grandeza, su amor, que es el ser de Dios, el amor, dentro de nosotros. Y esa forma de vivir transforma nuestra vida para vivir en la gracia, no vivir movidos por nuestros deseos, por nuestros apetitos, por nuestros gustos, por nuestros criterios humanos, sino por el Espíritu. El reino de Dios acogido, decíamos ayer, y también dejarnos trabajar interiormente como la Virgen María ha sido dócil al Señor. Y aquí la esclava del Señor, ha dicho siempre la Virgen María. Bueno, pues estos 12 son enviados de dos en dos a las ovejas descarriadas de Israel, decía el Señor. Pero el Señor les previene y les alerta, les pone en sobreaviso que el anuncio del reino no será algo del que la gente le den aplausos y se hagan lenguas de alabanzas, sino que van a encontrar oposición, resistencia y persecución por el reino de los cielos. Es decir, que una de las características de lo que nos dice el Señor hoy en el Evangelio, el que persevere hasta el final en la vida del Evangelio, en el vivir la vida de un modo evangélico, el vivir la vida según Cristo, según el Evangelio, el que persevere hasta el final se salvará. Una de las características del vivir cristiano es la fidelidad al Evangelio. El Evangelio no nos lo inventamos nosotros. Tantas veces hemos dicho, ni la fe nos la inventamos nosotros. Porque yo ya soy muy listo, porque llevo toda la vida en la iglesia. ¿Y usted qué me va a enseñar a mí?, le dicen unos a otros. El Evangelio es un don que viene de lo alto. Es Dios que irrumpe en nuestra vida. Es Dios que nos hace pasar del pecado a la gracia, a la vida nueva, al amor, al servicio, al vencimiento de nuestro propio amor a sí mismo, propio egoísmo.
y Dios despliega su vivir en nosotros, que son las virtudes. Pues una característica de quien vive el Evangelio es fidelidad a Cristo. Y una manera de manifestarse la fidelidad es la perseverancia. Donde hay perseverancia, se alcanza un vivir en fidelidad. Y a la inversa, cuando los matrimonios son perseverantes en el amor, viven en fidelidad. Cuando no son perseverantes en el amor, es muy fácil encontrar una puerta de escape y se cae en la infidelidad. Pues en el Evangelio hoy el Señor nos habla de fidelidad a la noticia que hemos recibido. El Evangelio es buena noticia. ¿Y qué noticia nos ha anunciado la Iglesia desde pequeños? Que hemos conocido de Dios en la Iglesia, que Dios nos ama. Y que el amor de Dios es más fuerte que todo, que el pecado, que la muerte, que las injusticias, que la maldad, que el odio, que los rencores, que lo desordenado, que lo feo, que lo vicioso. El amor de Dios tiene poder de cambiar todo eso. Y por fidelidad a Jesús, los cristianos seremos perseguidos. Escuchamos las noticias, no solamente desde los primeros siglos, los cristianos han sido perseguidos y matados. También hoy hay tantos hermanos nuestros, obispos, sacerdotes, misioneros. Tantas veces referimos al caso de Nicaragua, que es una cosa escandalosa, en un mundo moderno, donde se supone que todos somos libres para vivir según creemos, según nuestras creencias, según nuestra fe, según nuestros ideales, según nuestros valores. Creyentes o ateos, se le da oportunidad a todos para vivir según cree que tiene que vivir, donde está lo verdadero de la vida. No, pues hay gente que no se deja ser cristiano y te meten en la cárcel o te matan por ser cristiano o te cortan la cabeza en tantos lugares de fanatismo islámico. Te cortan la cabeza y te matan. ¿Qué hacer? La cosa es grave. ¿Qué hacer entonces? ¿Ser fiel al Evangelio o decir, bueno, si en esto no cumplo, tampoco pasa nada, nadie me va a ver? No, sí, Dios nos ve siempre. La fidelidad es siempre. Por eso necesitamos pedirle al Señor la fortaleza del Espíritu, para que en el mundo donde vivimos, en los ambientes, en el trabajo, en la familia, con los nietos, con los hijos, con los vecinos, con los hermanos, en la tienda, en donde sea que estemos, no tener vergüenza de ser cristiano. Aunque el mundo sea y es contrario, indiferente, se ríe del que quiere ser verdaderamente cristiano y vivir el Evangelio, la frescura del Evangelio, y se ríen y te perseguirán. Dice Jesús, no les tengáis miedo, porque es para que deis testimonio. O sea que muchas veces, y Dios ya lo sabe, muchos hombres no conocerán a Dios y a Jesucristo si no es a través del sufrimiento y de las injusticias que podamos vivir los cristianos. Eso es un misterio de la providencia divina. San Pablo conoció a Cristo en el camino de Damasco, pero ya anteriormente lo había conocido a través de Esteban, que estaba siendo lapidado y martirizado a pedradas por ser discípulo de Jesucristo. Y eso a él se le quedó grabado en la retina y en la memoria. Y eso a él no lo dejaba tampoco más que dándole vueltas. Por eso en el camino de Damasco, ¿a quién persigue? Saulo dice, a Cristo. Dice, no, persigue a los cristianos. Y dice Jesús, pero perseguir a los cristianos es perseguirme a mí. Porque yo soy la cabeza del cuerpo de los cristianos. Somos una comunidad, somos una unidad, los cristianos y Cristo. Pues es un misterio de la providencia divina. ¿Por qué, Señor? Es que es necesario, Señor,
que yo sufra injusticias, que yo sufra persecución, que me puedan matar, que me puedan quitar la vida físicamente, para que este hombre, esta mujer puedan conocerte. En la selva de Colombia se han perseguido a tantos cristianos y misioneros. Y esos terroristas, ¿cómo han conocido a Jesucristo? Por el testimonio, por la forma de vivir y sobre todo de perdonar de esos hermanos nuestros. Es un misterio, como Dios hace las cosas en su divina providencia. Pero dice Él, no tengáis miedo, no seréis vosotros los que habléis, pero eso es muy importante, ese abandono diario, como la Virgen, hágase, fiat, hágase en mí según tu voluntad, Señor, aunque yo no lo entienda, aunque no me guste lo que me esté pasando, pero hágase tu voluntad, porque a través de eso Dios se vale para que los hombres le conozcan y conociéndole se puedan salvar. Pidámosle al Señor esta fortaleza del Espíritu, no tener vergüenza, no tener miedo, que es siempre una tentación, callar la boca delante de la gente, de que somos cristianos, no por lo que digamos por la boca sobre todo, sino por lo que vivimos en la vida. Actitudes de perdón, virtudes de pureza, de servicio, de condescendencia con el mísero, de misericordia, de acogida cuando el mundo da patadas. Actitudes cristianas que para el mundo son estupideces, tontería de gente débil, de gente inútiles. Bueno, Dios ha valido de lo inútil y de San Pablo para salvar el mundo, la tontería de la predicación. Pues que el Señor nos dé esta fortaleza, nos quite los miedos, nos haga libres, para que donde estemos mostremos a Jesús, porque el que le encuentre se salvará. Amén. Y con esta confianza en el amor de Dios,